Continuamos la charla con Irma Berolín. Hay un elemento, Irma, que a mí me interesa muchísimo, me fascina, me parece un arte maravilloso. Realmente lo digo de todo corazón y ojalá yo pudiera ejercitarlo, lograrlo, mejor dicho, primero, para después ejercitarlo algún día, que tiene que ver, no sé si es la comicidad, que en muchos cuentos está, aún tratándose de temas que aparentemente son dolorosos, puede ser también ironía, pero toda esa ironía o comicidad se da dentro de un marco ingenuo que permite al lector que el drama no lo emocione, que no se quede en el drama de lo que se está narrando. Y hay un ejemplo que voy a tomar, hay muchos ejemplos en tus cuentos, pero hay uno que tiene que ver con la muerte de tu abuelo. El cuento se llama La muerte del abuelo y pertenece al libro La luz que encandila, bellísimo libro de cuentos, Premio Ciudad de El Colorado, de la Municipalidad de El Colorado en Formosa, y que tiene, a mi parecer, un comentario muy agudo, muy interesante, de una colega muy querida, que también hemos leído mucho en los programas, Patricia Severín, donde está este tema de los tiempos fluctuantes, la superposición de espacios y de tiempos, la ficción y la realidad, esta cosa de realismo mágico y estas dos caras de las cosas. Y en las dos caras de las cosas a las que hace mención Irma Berolín, ella busca los ejemplos lleno de memoria y de olvido, está en algunos cuentos, sin querer o queriendo, un pie aquí y otro allá, y esto es parte también de tu narrativa. Y en el cuento, volviendo al cuento, El cuerpo de mi abuelo, pues venís preparando al lector y diciendo el abuelo empezó a morir. Y hablas del olor de la muerte, de los síntomas de la muerte y lo vas acostumbrando al lector porque es el personaje. Y digo vos porque el personaje habla en primera persona, ¿no? Y en un momento decís, lo único que no miente sobre este mundo es un cuerpo que está a punto de morir. Contemplar aquel cuerpo nos demandaba un valor fuera de cualquier cálculo. Si nos atrevíamos a incluirlo dentro de la secuencia de escenas que teníamos en la cabeza, nuestro corazón se volvería posiblemente más entendido en los asuntos de su menester. Claro que eso significaba más de lo que realmente significaba. Me esforcé por aprender a mirar la muerte de mi abuelo, contemplando aquel cuerpo que ya no era de nadie y que iba a convertirse de un momento a otro en un precioso objeto que merecía estar bajo tierra. Y más adelante, justamente haciendo alusión al marcapaso, a los médicos, ya cuando el abuelo muere, en la página 76, y en un momento decís, pero la realidad no es real, como ya se sabe. Las palabras trataban de separar las aguas, aunque las aguas siguieran envolviéndonos. En estos casos, ya sabíamos que la gente se acerca al muerto y a su familia con gestos cinematográficos. Aquí hay humor. Así es que entramos en la escena. Continúas diciendo, fue muy extraño ubicarse de este lado de los acontecimientos. Lo más real es el cuerpo blanco y quieto que permanece tendido bajo la luz temblorosa de la vela y no hay nada que decir. ¡Qué noche de silencio! ¡Qué sitio sublime para la obviedad! Yo quise tenderme en algún otro sitio y no encontré dónde ni cuándo. Bueno, y allí está todo el suceder, pero el momento en que en la casa luego descubren muchos papelitos que el abuelo había escrito y escondido. Y aquí voy también al tema del humor y la ingenuidad y como este tratamiento maravilloso de la narrativa tuya, ¿no? Eran alargados, ajados y escritos con una letra imposible. Graciosas o caprichosas recomendaciones, 2 puntos. Que su mujer no se volviera a casar,
que se repartieran la bandeja de plástico y el helecho de la esquina del balcón y cosas por el estilo. La insistencia en cada frase era siempre la misma: no se olviden de llamar a la obra social para que me saquen el marcapaso. Los juntamos y los guardamos en la caja roja, y la noche pasó en un abrir y cerrar de ojos, y allí estuvimos, parientes y allegados, otra vez frente al cajón y el cuerpo bajo la vela que se había apagado. Ahora sí, ya no había más abuelo, sino su cuerpo ocupado por la muerte. Y luego esto continúa, ¿no? El cuento continúa, bellísimo. Pero vuelvo a mi pregunta. Esta presencia de la doble mirada, y ante lo trágico y ante la muerte, también esa mirada del humor, del estar afuera de la tragedia, estar pero afuera de la muerte, y luego adentro, y luego con los papelitos y cosas graciosas y otros elementos que, insisto, no solo tienen que ver con un humor ingenuo desde el punto de vista del personaje, ojo, sino también con un destensionar, con un contar desdramatizando, y esto sí se da en todos tus cuentos. Mira, ya lo dijiste todo vos. En realidad hiciste un análisis que para mí es muy acertado. Hablaste del humor, y quizás, como toda la materia de mis relatos son situaciones bastante trágicas, que yo trato de convertirlas en tragicómicas, eso tapa un poco el recurso, el humor, al que vos haces referencia y que para mí es fundamental. Alguien dijo una vez que comedia, hablando del género de la comedia, es tragedia más tiempo. Y la sensación, por toda esta historia que yo tengo con el tiempo, como una brecha que está ahí y que yo trato de salvar mediante la evocación. El humor es la distancia creada para poder capturar eso que está lejos. El humor en realidad tal vez tiene tantas posibilidades de análisis, pero yo lo entiendo como la resolución de la polaridad. El mundo de la materia es un mundo, lo dicen los físicos cuánticos, que se caracteriza por la polaridad. Blanco-negro, bueno-malo, y la palabra se entiende siempre a partir de su opuesto. Para mí el humor es un intento de resolver con el lenguaje esta contradicción, es estar en el mundo, porque el mundo es ¿cómo hacemos con esto? Que está todo el tiempo jugando y tensionando. Y por otro lado, el humor como irreverencia, como desestructuración. ¿Y qué hay que desestructurar? Lo que no tiene remedio, que es la muerte. La muerte es el gran tema. Los hindúes tienen la figura maravillosa de Shiva, ¿no? Tienen los tres dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, que son los tres momentos del cual hablaban los mayas también. Todo proceso en la vida tiene tres momentos: creación, mantenimiento, pero si no hay destrucción, no hay movimiento. Por eso Shiva para los hindúes es el gran maestro, el Mahashvara. Y bueno, el humor es jugar con estos tres movimientos, ¿no? Con estos tres momentos del proceso, digamos. Vos lo dijiste bien, no sé si tengo mucho más para agregar. Sí, creo que ya lo dijiste vos. Le di más primacía, creo, evidentemente, le di más primacía a los cuentos. No sé por qué. Si es algo que me fascina, es un arte más difícil que la novela. ¿Cómo te sentís más cómoda? ¿En el cuento o en la novela? ¿Qué surge más ahora en este momento de tu creatividad artística? ¿Sí? ¿El cuento o la novela? Yo me siento más cómoda en el relato extendido. Siempre me voy. Mis mails son insoportables, son larguísimos cuando escribo. Siempre me sentí
cuando tengo un espacio más extenso siento que me puedo explayar y yo voy a la prosa sayeriana y sigo y vuelvo. Pero en este momento estoy escribiendo cuentos. Es como que el cuento ahora me está resultando un poquito más cómodo que antes, quizás porque el oficio está más afianzado, ¿no? Y además estoy muy feliz porque son cuentos sobre parejas, que no es un tema muy mío. Yo escribía sobre los niños o sobre los ancianos, y esto se llama Historias de Mujeres y Hombres, y me he divertido. Tengo cuentos donde me he divertido tanto. Uno se llama Paraguayo tomando café, que es un señor que viene a arreglarle la vereda y quiere ser novio. Después hay otros bastante trágicos en donde aparece inevitablemente la dictadura, cosa que me está asombrando de la manera en que aparece en esos años. El cuento me ha costado, siempre me ha costado, me cuesta cerrar, me cuesta despedirme del texto. Quisiera seguir hablando. Soy una sagitariana con la boca abierta y la boca me pierde. Irma Berolín, te pregunto, ¿hay algo que haya quedado en el tintero? ¿A vos te parece que yo puedo decir que no hay algo que haya quedado en el tintero? Mucho, pero tengo que reconocer que tuviste una precisión y una lectura muy atenta. Me interesaron mucho tus observaciones y ha sido muy rica la experiencia de esta entrevista. Gracias, Irma, muchísimas gracias. Gracias a vos, María.